Bueno, muchos temas para conversar en el ámbito tributario en la jornada de hoy. Para eso vamos a hablar ahora con la abogada, exfuncionaria del Servicio de Impuestos Internos, Marisa Navarrete. Marisa, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Partamos por hablar de esta circular 65 del Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué evaluación haces de los efectos que puede tener esa circular? Mira, la verdad es que revisándola no la encuentro mala, de verdad. Lo que puedo decir es que hace una importante análisis en materia de las normas que son las normas antielusivas, ¿cierto? Son cláusulas generales antielusivas. Hasta antes del establecimiento de la reforma tributaria habían en nuestro sistema normas especiales que de alguna manera lo que querían era evitar la elusión del pago de impuestos, ¿cierto? Como por ejemplo la misma aplicación de los gastos rechazados, ¿cierto? Que hemos escuchado ya bastante, la aplicación de precio de transferencia en operaciones internacionales, qué sé yo, y otras, pero se echaba de menos un poco estas normas que son cláusulas generales antielusivas. Por lo tanto, lo que hace esta circular es impartir instrucciones a los funcionarios de impuestos internos para poder dar aplicación a este procedimiento que está establecido en los artículos 4 bis y siguientes del Código Tributario. ¿Qué pasa con este pago de bonos a ejecutivos? ¿Efectivamente se considera delito? ¿No se considera delito? Entendemos pagos de bonos por fuera del sueldo normal y pagados a una empresa con fines de pagar menos impuestos. Claro, a ver, yo creo que aquí lo importante de esta circular es que deja claramente establecido que la aplicación de estas normas antielusivas no se trata de normas que puedan incidir en la eventual determinación de un delito, de verdad me explico. Lo que dice la circular es que estas normas lo que hacen es determinar un impuesto que fue eludido en su oportunidad, pero dejan a salvo eventualmente una acción penal. ¿Por qué? Porque la circular señala que no se entra a calificar el aspecto subjetivo de la motivación, en definitiva, que tuvo una persona para eludir el pago del tributo. Por lo tanto, yo creo que esto es lo más importante de esta circular, es que echa por tierra esta supuesta teoría que hay en torno a que estas normas habrían despenalizado conductas, ¿cierto?, que están tipificadas en el Código Tributario, y eso claramente lo dice. Finalmente, la decisión de perseguir o no ese tipo de circunstancias, ¿en manos de quién queda y cómo se toma? De perseguirlas penalmente, me refiero. Sigue igual. Efectivamente, el director hoy día, recordemos que ha retomado esta facultad que está establecida por el Código Tributario en el director en ejercer la acción penal. Y eso está incólume después de las normas antielusivas que hemos señalado y que en definitiva la circular lo que hace en definitiva es poder decir claramente que estas normas que lo que hacen es determinar un impuesto, no es una sanción, por lo tanto, si no es una sanción, no se puede, digamos, extrapolar al tema el tema del delito. Por lo tanto, en un caso concreto como el que tú me estabas preguntando, hay que irse, ¿cierto?, al caso especial, donde lo que va a incidir en definitiva para determinar si hay un delito es el dolo que pudo haber tenido aquella persona que evadió o eludió un impuesto, ¿verdad? Pero para dejarlo más claro todavía, si una empresa le paga un sueldo a un ejecutivo y luego aparte le paga bonos a una empresa, ¿eso se puede entender como elusión, se puede entender como evasión y es delito o no es delito? Claro. A ver, distingamos algunos conceptos, ¿cierto? Lo primero que podemos hablar de algo muy incipiente, lo que llamamos planificación tributaria, lo que llamamos una economía de opción, donde una persona, ¿cierto?, legítimamente opta por distintos caminos que en un camino le puede significar una menor carga impositiva que otro. Eso es legítimo, ¿cierto? Siempre ha establecido que es legítimo. Pero luego vienen algunos otros conceptos que han venido, ¿cierto?, a poder discutirse, que son los términos de elusión y evasión, que hay mucha discusión y mucha doctrina al respecto. Y hay un hito bastante relevante aquí, es un fallo de la Corte Suprema de algunos años atrás sobre un caso en Bahía Inglesa. Voy a explicar muy brevemente cuál era este caso. Era un caso de dos sociedades con unos mismos dueños, ¿cierto?, en que para evitar el pago del inmueble arrendado, hoy día los inmuebles arrendados generan IVA, para evitar ese pago, ¿cierto?, se hicieron dos sociedades, una que se encargó de arrendar el inmueble y otra distinta se encargó de arrendar los muebles. Entonces, de esta forma, evidentemente ya no teníamos una sola operación y la Corte Suprema señaló que en ese caso había elusión, se dijo que la elusión era evitar algo con astucia y se declaró que eso era lícito porque lo permitía el ordenamiento jurídico. La circular se refiere a esto y dice, bueno, ahora ese caso, en virtud de estas normas antielusivas, ¿cierto?, no va a ser lícito, sino que es evidentemente ilícito. Y el otro concepto, que ya estamos bastante más, digamos, específicos, que es el concepto de evasión. Entonces,
el distinguir cuando hay elusión y evasión, vamos a un paso más allá y decimos que hay evasión cuando todas estas conductas se tratan de conductas dolosas destinadas, ¿cierto?, a defraudar al fisco con el menor pago de impuestos. Marisa, hoy conocimos un fallo que tiene que ver con un caso tributario bastante antiguo contra personalidades conocidas del mundo de la televisión, entre otros Checho Irane, Iván Arenas y Mario Mauriciano, en que la Corte de Apelaciones confirma una condena donde se habla de boletas ideológicamente falsas. Sí. Está tipificado claramente y hay antecedentes de que las boletas ideológicamente falsas constituyen un delito en Chile. Bueno, las boletas y cualquier otro documento, ¿cierto? No solamente las boletas tienen este carácter, los documentos en general, como un contrato, un cheque, ¿cierto? Cualquier otro documento, pueden ser material o ideológicamente falso. Hablamos de un documento materialmente falso cuando es un documento que se ha forjado, se ha imitado uno verdadero. Por ejemplo, en el caso de una factura, cuando se ha imitado, por ejemplo, el timbre del Servicio de Impuesto Interno, pero la verdad que si uno le hace un peritaje a ese documento, descubrimos que es un documento falso. Y ahí no hay ninguna discusión porque efectivamente eso se puede fácilmente comprobar. Cuando hablamos de una factura o una boleta ideológicamente falso, lo que decimos que es materialmente verdadera, pero no obstante su contenido es mentiroso. Es decir, estoy diciendo algo que no es verdad. ¿Ya? Y allí es donde estamos hablando entonces de lo ideológicamente falso. Cuando hablamos de facturas falsas, nos estamos diciendo, por ejemplo, que la prestación que dice esa factura, ¿cierto? Por ejemplo, que presté servicios publicitarios, no es verdad. ¿Ya? Y allí la prueba es bastante más compleja porque se tiene que demostrar, ¿cierto?, por el ente persecutor o el tribunal, en el caso del tribunal del crimen, que los servicios que da cuenta esta factura o esta boleta realmente no se prestaron. Y eso históricamente para impuestos internos, para los órganos prosecutores y para la justicia, ¿es un delito o no es un delito? Bueno, la mera factura no es un delito. Lo que es delito es la utilización de estas facturas falsas para defraudar al fisco. Y eso ha sido un delito que se ha perseguido desde que tengo conocimiento, por lo menos, y es, por así llamarlo, la especialidad de la casa, porque la mayoría de las acciones penales del servicio están orientadas específicamente a sancionar lo que es más burdo para defraudar al Estado, que es utilizar estas facturas dentro de la contabilidad. No así, perdón, los otros casos que estábamos mencionando anteriormente. Esto de pagar bonos a lo ejecutivo es algo que la verdad es que no es fácilmente accionable por el Servicio de Impuesto Interno. Yo la verdad es que en los pocos años que estuve no tuve ningún caso de esos que me llegara a mi conocimiento como para poder iniciar una acción penal. Lo pregunto, Marisa, porque una y otra vez durante este año hemos escuchado a políticos, a abogados de políticos decir que esta es una innovación de impuestos internos perseguir las boletas ideológicamente falsas, que este delito históricamente no existía en Chile y que sencillamente era gasto rechazado. ¿Eso no es verdad? Eso no es verdad porque eso manifiesta un desconocimiento profundo de todos los casos que se ha llevado por el Servicio de Impuesto Interno y todos los casos que han sido condenados por los propios tribunales. Es decir, los propios tribunales. Bueno, el caso que estamos hablando de la causa de los artistas, ¿cierto?, se refiere precisamente a un caso en que se defrauda al fisco con boleta, en este caso con facturas, perdón, que dan cuenta del impuesto al valor agregado. Lo más burdo que se comete en general y en este y en otros casos es que se utiliza la factura, ¿cierto? No factura exenta, sino afecta a IVA en el monto que se refiere al impuesto al valor agregado para rebajarlo a su vez de aquello que yo tengo que pagar como débito fiscal al fisco. Entonces, yo tengo una alta cantidad de débito fiscal que pagar mensualmente y como es muy grande la cantidad y no tengo a lo mejor recursos para financiarlo, lo hago introduciendo estas boletas o facturas falsas para poder rebajar a través del crédito este mecanismo. Entonces, pago menor IVA que lo que debería pagar. Muchas veces se excede este monto y lo que se hace es que me queda un saldo a favor y pido la devolución de ese impuesto. ¿Ya? Entonces, por eso es que también tenemos ahí un segundo delito. Ahí están asociados dos delitos que son de muy alta ocurrencia, que es el inciso segundo y el inciso tercero, en menor grado, pero el inciso tercero también, cuando se obtienen devoluciones de impuestos. Pero, por ejemplo, cuando el ex senador Jovino Novoa, en una entrevista en El Mercurio, dice que esto no se perseguía y que aquí se está discriminando a los políticos al perseguir algo que hasta entonces no era delito. Eso no es verdad. Como lo he señalado, las facturas y las boletas falsas son, por así llamarlo, la especialidad de la casa, del Servicio de Impuesto Interno, y siempre es lo más fácil de poder identificar como delito, digamos, por así llamarlo, ¿cierto? Es lo más fácil porque hay una maniobra clara en la cual yo introduzco
asesoría, introduzco ciertos honorarios que son falsos. Y hemos conocido, por ejemplo, otro caso, que es el caso de las universidades con esta persona que fue la persona que habría sido acusada por algunos delitos de cohecho, ¿cierto? Por obtener, por obtener estas autorizaciones. Se disfrazaron estas asesorías, ¿cierto? Estas cohechos con supuesta asesoría de esta empresa. Y se emitieron incluso informes, y ahí hay un caso real en que el servicio se creyó por la utilización, en ese caso, de boletas de honorario ideológicamente falsas. Otro tema controvertido ha sido la circular 10 de impuestos internos, que fija una serie de criterios para decir cuándo llevar la acción penal y cuándo no llevar la acción penal. Y uno de los criterios que se propone es la proporción de lo evadido o la cantidad de lo evadido en proporción al total de impuestos pagados por esa persona o por esa empresa. ¿Es una buena forma de decidir si se acciona penalmente o no? Evidentemente que no, porque es evidente que al ojo de cualquier persona se puede observar una discriminación en cuanto a la conducta, ¿cierto? Una misma conducta va a incidir mayor forma en una persona, en un contribuyente de menores ingresos que aquel grande empresa, ¿cierto? En definitiva, que a lo mejor la defraudación es un porcentaje ínfimo. Eso no varía, ni el dolo, ¿cierto? Eso no varía, en este caso, la defraudación que se comete al Estado, porque es la misma, ¿cierto? Si son, no sé, 200 millones para un contribuyente y otro también para el Estado, es la misma defraudación. Por lo tanto, lo que hace allí es reflejar una discriminación, a mi parecer, que no tiene un fundamento, ¿cierto?, justo respecto a los contribuyentes. Ahora, esto se ha sido aplicado antes por impuestos internos, y lo pregunto porque aquí mismo el exdirector de impuestos internos, Ricardo Escobar, dijo que le parecía bien esta distinción. Bueno, lo que pasa es que don Ricardo Escobar, ya hemos señalado que ha manifestado bastantes opiniones que son distintas, diría yo, a lo que el propio Servicio de Impuesto Interno ha querido introducir a lo largo de sus años. Recordemos que incluso apareció unas declaraciones de las asociaciones de funcionarios de Impuesto Interno hace poco, donde se pronunció sobre este punto, rechazándolas totalmente esta versión de que las facturas serían un gasto rechazado. Como he señalado, y al igual que en los casos de las normas antielusivas que hemos estado conversando ahora, lo que sucede es que adicionalmente a ser un gasto rechazado, ¿cierto?, lo que hace es que constituye un delito, no obsta lo uno a lo otro, porque el propio Código Tributario establece que el ejercicio de la acción penal es independiente de la acción de determinación y cobro de impuestos. Eso quiere decir que el servicio puede cobrar impuestos, puede determinarlo y puede igualmente accionar penalmente, y que es lo que sucede en estos casos. Una cosa no quita la otra. Evidentemente. Como ex jefa de la Oficina de Litigación Penal, en el tipo de casos que llegaban hasta su conocimiento, ¿eran casos que afectaban fundamentalmente a grandes contribuyentes? ¿Había una idea del servicio de ser riguroso con quienes pagan mayor cantidad de impuestos y por lo tanto en casos de evasión es más probable que sean montos importantes? No, la verdad es que, bueno, eso lo conversamos en alguna oportunidad y lo voy a repetir. En el fondo, a ver, los grandes casos, ¿cierto? La dirección de grandes contribuyentes, yo no llegó directamente a mí algún caso en que pudiéramos observar un delito tributario, ¿cierto?, que pudiera ser propuesto por la dirección de grandes contribuyentes. ¿Ninguno? No conocí ninguno. ¿En ¿Verdad? cuánto tiempo? Los casos en que se conocieron, en los 2 años que estuve, los casos que se conocieron en que tuvo incidencia la dirección de grandes contribuyentes fue, por ejemplo, el caso La Polar, pero todos sabemos que el caso La Polar se conoció a través, ¿cierto?, primero de la Fiscalía, y en la Fiscalía quien pone en antecedente del Servicio de Impuesto Interno, ¿verdad? Y esa acción penal tampoco prosperó mayormente, a pesar de que la hicimos, porque el delito que pudimos observar era un delito de falsificación de balances que no tuvo mayor efecto porque no hubo un informe asociado a ello. ¿Y cómo se entiende eso? ¿La dirección de grandes contribuyentes no hacía bien su pega, o le faltaba personal, le faltaban recursos, o faltaba un mayor interés, una mayor intención por apuntar a ese tipo de contribuyentes? Bueno, yo creo que obviamente esto tiene que ver con la gente que está dirigiendo al Servicio de Impuesto Interno, donde pongo los énfasis, ¿cierto? Si yo soy un director del Servicio de Impuesto Interno que quiero efectivamente perseguir casos de grandes contribuyentes, lo que significa necesariamente, o a veces no tan necesariamente, asociado grandes operaciones tributarias y complejas operaciones tributarias, que no es el caso que estamos viendo en Pentas o Kimich, porque estamos viendo que es un caso de los comúnmente que conocía el servicio. Estamos hablando de otro tipo de casos, por ejemplo, estamos hablando de casos de fusiones de empresas, estamos hablando de planificaciones tributarias agresivas, ¿cierto?, con empresas que están en el extranjero, que son muy complejas, que efectivamente la dirección de grandes contribuyentes existen los profesionales adecuados para identificar el tema tributario, pero
falta ¿cierto? La voluntad de que esos casos sean conocidos por gente que además tenga experticia en el tema penal, porque el tema tributario y el tema penal no siempre están ¿cierto? Hablando en el mismo idioma. Pero un servicio que quiere recaudar, que esa es su principal función, ¿no debería poner más atención precisamente en esas grandes operaciones donde está la mayor cantidad de dinero? Bueno, yo discrepo un poco que sea el Servicio de Impuesto Interno solamente un organismo para recaudar, pero si lo pensáramos que es así, uno tendría que pensar en un concepto más amplio de la recaudación, pensando hoy día, por ejemplo, el efecto que ha tenido la interposición de acciones penales en los casos que hemos conocido, que ha producido efectivamente una rectificación masiva de muchas empresas, por lo tanto, evidentemente eso ha traído al patrimonio fiscal varios impuestos que no se habían antes declarado, por lo tanto, ha tenido el efecto y la acción penal tiene ese efecto y debiera tenerlo. Por lo tanto, quien tiene hoy día la salvaguardia de la acción penal tributaria, que es el Servicio de Impuesto Interno, tiene que actuar acorde con esa misión que se le dio, no para esconderla, sino para ejercerla adecuadamente. Para decirlo en palabras simples, ¿ha faltado interés, ha faltado decisión de parte de las direcciones de impuestos internos para perseguir este tipo de casos? Yo creo que en ambos casos ha faltado interés y decisión de hacerlo. Esperamos ahora con el nuevo director, que es una persona que viene, como lo que he escuchado, yo no lo conocí, pero viene de la escuela antigua, podría retomar esta como persecución penal y darle el énfasis que se requiere. Marisa Navarrete, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti. Vamos a ir a la pausa. Esto es Resumen Ejecutivo en CNN Chile.